En el video de esta ocasión te enseñaré a cómo identificar el número de átomos de diferentes fórmulas químicas. Utilizaremos algunos ejemplos para que puedas identificar el procedimiento. Posteriormente te compartiré una lista de 30 ejercicios, así como cada una de las respuestas de cada ejercicio para que tú puedas comprobar si realizaste el procedimiento de una manera adecuada. Comenzamos. Tenemos la fórmula H2O. El problema nos dice que tenemos que identificar el número de átomos que hay en esta fórmula. Para que nosotros podamos identificar el número de átomos, tenemos que observar los subíndices que aparecen en la fórmula. Los subíndices son los números pequeños, como en este caso es el 2, que aparecen entre las letras. Como podemos observar, tenemos que hay un subíndice 2 al lado del elemento hidrógeno y en este lado, del lado derecho del elemento oxígeno, tenemos un cuadrito. Este cuadrito yo lo dibujé para que nosotros podamos observar si en este espacio hay un subíndice. A partir del número 2 es cuando se escriben los subíndices. Entonces en esta fórmula significa que tenemos 2 átomos de hidrógeno y si no hay un subíndice escrito, se entiende que en este caso hay 1. La respuesta para que nuestro ejercicio esté completo serían que el siguiente. Tendríamos que escribir 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta sería la respuesta para nuestro primer ejemplo. En el ejemplo número 2 tenemos la siguiente fórmula. La fórmula se compone de sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Si podemos observar la fórmula, tenemos un subíndice que nos indica que hay 3 átomos de oxígeno, pero para el elemento sodio no hay escrito un subíndice. Esto significa que el elemento sodio solamente hay un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. La respuesta quedaría de la siguiente forma. En el siguiente ejemplo tenemos un dato extra a diferencia de las fórmulas anteriores. Los números que aparecen al principio de la fórmula, como es el caso del 6, se llaman coeficiente, y los números pequeños, como el caso del 3, se llaman subíndice. Nosotros sabemos que primero tenemos que identificar la cantidad de átomos que hay en la fórmula. En este momento aquí tenemos un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. ¿Qué vamos a tener que hacer con el coeficiente? Bueno, el coeficiente va a multiplicar a cada átomo de las fórmulas. Es decir, 6 por un átomo de sodio serán 6 átomos de sodio. 6 por un átomo de hidrógeno serán 6 átomos de hidrógeno. 6 por un átomo de carbono serán 6 átomos de carbono. Y 6 por 3 serán 18 átomos de carbono. Y de esta manera terminamos el ejercicio. Cuando tú tengas un coeficiente, que son los números grandes que aparecen al principio de las fórmulas químicas, el coeficiente va a multiplicar a cada átomo de los elementos que están involucrados. En este caso, 6 por un átomo de sodio son 6 átomos. 6 por un átomo de hidrógeno son 6. 6 por un átomo de carbono son otros 6. Y 6 por 3 nos da un total de 18 átomos de oxígeno. A continuación tenemos una fórmula química donde tenemos a 2 elementos químicos dentro de un paréntesis. El procedimiento es algo similar. Primero tenemos que identificar los elementos que hay en la fórmula. Tenemos calcio, oxígeno e hidrógeno. Aquí recuerda que si debajo de la A no hay un subíndice, que son los números pequeños, se entiende que aquí hay un átomo de calcio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Pero ¿qué va a pasar con el subíndice que está de fuera del paréntesis? Bueno, lo que va a pasar es que los elementos que están dentro del paréntesis van a ser multiplicados por 2. Es decir, un átomo de oxígeno por 2 nos dará a 2 átomos de oxígeno. Y un átomo de hidrógeno multiplicado por 2 nos va a dar a 2 átomos de hidrógeno. Las respuestas para la fórmula quedarían de la siguiente forma. Esta sería nuestra respuesta. Recuerda que el calcio solamente tenemos un átomo de calcio y el calcio no se multiplica por el subíndice, solamente se escribe 1. Después, aquí dentro del paréntesis tenemos un átomo de oxígeno, lo multiplicamos por 2, 1 por 2 y escribimos 2 átomos de oxígeno. Dentro del paréntesis tenemos un átomo de hidrógeno, lo multiplicamos nuevamente por 2 y obtenemos 2 átomos de hidrógeno.
y de esta manera podemos realizar la operación para encontrar el número de átomos de aquellas fórmulas químicas en donde tengamos algunos paréntesis. En el siguiente ejemplo tenemos que identificar la cantidad de átomos de los elementos químicos que están presentes en esta fórmula. Tenemos magnesio, nitrógeno y oxígeno. Sabemos que si del lado del magnesio no hay escrito un subíndice, hay solamente un átomo de magnesio. Aquí tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Recuerda que los elementos químicos que se encuentran dentro del paréntesis van a ser multiplicados por el número de afuera. En este caso, un átomo de nitrógeno multiplicado por 2 nos dará a 2 átomos de nitrógeno. Y 3 átomos de oxígeno multiplicado por 2 nos dará un valor de 6. Las respuestas son las siguientes: un átomo de magnesio, 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de oxígeno. En la siguiente fórmula tenemos que identificar los elementos químicos que aparecen en ella. Tenemos calcio, oxígeno e hidrógeno. Esta fórmula contiene un coeficiente, que es el número grande que aparece al inicio de la fórmula, y un subíndice de número 2. Recuerda que el subíndice número 1 no se escribe. Las flechas de color rojo es para identificarte el procedimiento. En este caso, el coeficiente va a multiplicar a todos los elementos químicos de la fórmula. Por ejemplo, 2 de coeficiente multiplica a un átomo de calcio. 2 por un átomo de calcio, pues nos da un valor de 2. ¿Ok? Y luego, el coeficiente 2 va a multiplicar al oxígeno, y lo que nos salga de la multiplicación del oxígeno, vamos a multiplicarlo por 2. Podemos hacer 2 por un átomo de oxígeno, nos da un valor de 2. Y eso 2 que obtuvimos, lo multiplicamos por 2. Va de nuevo. 2 por un átomo de oxígeno, 2, y 2 por el 2 de afuera nos da un valor de 4 átomos de oxígeno. También vamos a hacer lo mismo para el hidrógeno. 2 de coeficiente lo multiplicamos por un átomo de hidrógeno. 2 por 1 nos da un valor de 2, y 2 por 2, que es el de afuera, lo multiplicamos y nos da un valor de 4 átomos de hidrógeno. Este será el último ejemplo para que puedas realizar los ejercicios. Tenemos un coeficiente de 2 y subíndices de 3 y 2. Aquí hay un átomo de magnesio, un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Ya cuando hacemos el procedimiento tenemos que hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. El coeficiente, que es el número grande, va a multiplicar a todos los elementos químicos de la fórmula. En este caso, 2 por un átomo de magnesio, pues nos da un valor de 2. 2 por un átomo de nitrógeno nos da 2. 2 por 2 nos da a 4. Y 2 de coeficiente por 3, 2 por 3 átomos de oxígeno son 6. Y 6 por 2 nos da un total de 12 átomos de oxígeno. Con la explicación de estos ejemplos, tú ya vas a poder realizar los ejercicios que compartiré contigo a continuación. Hasta aquí llegó el video de esta ocasión. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y escribirme tus dudas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.